Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor de Rueda. Sí, gracias, presidente. Buenos días, diputados. Bueno, tras la interpelación que a esta misma Cámara traje ya hace unas fechas, traigo ahora la inevitable moción subsiguiente. Y les voy a pedir a todos ustedes que me voten un plan. Y yo, cuando estaba preparando mi intervención, me dio que pensar la palabra plan. Tuve que pararme a pensar, porque, claro, hablar de planes y cultura en el Principado de Asturias puede resultar un poco confuso. Porque plan que es el plan del prerrománico, ese plan que 30 años después no existe, plan que es el plan del Camino de Santiago. Hace 30 años lo tenían en Galicia, nosotros ahora tenemos un libro blanco que probablemente luego presente un plan. Entonces me dio a mí mismo lugar a confusión la palabra plan y fui a donde hay que buscarlo, que es a la Academia de la Lengua. Y la segunda acepción de plan, que tiene muchas, es intención o proyecto, que esta suele ser lo que se asocia a un plan cultural en Asturias. Como mucho, una mera declaración de intenciones, cuando no, un elemento disuasorio o cortina de humo para no hacer nada. Pero hay una tercera acepción de plan, que es modelo sistemático de una actuación pública o privada que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Y ahí sí creo que la cultura asturiana necesita muchos planes. Ese es el plan que yo les traigo aquí a ustedes. Y mire, se podría tratar para muchas cosas en la cultura asturiana, pero ¿por qué lo traigo del Chao San Martín? ¿Por la especial necesidad del valor del bien? Por supuesto que sí. Es un elemento único de la cultura castreña, no solo en España, sino en Europa, y así lo atestiguan informes científicos y culturales. Pero es que podría haber más en esta situación. Lo que no hay más en esta situación es en el auténtico despropósito que se ha convertido lo que tenía que ser un emblema y un orgullo de Asturias. Ya no voy a hablar de las terraturas cambiadas, no les voy a hablar de la Guardia Civil, de intervenciones, de laboratorios cerrados y de inactividad. Pero mire, en mi interpelación con el consejero que estaba aquí delante, le dije que por qué se denegaban las solicitudes a los investigadores, por qué se les denegaba tanto entrar a por sus propias cosas, hasta ordenadores personales, o el acceso a materiales. Y él me contestó que no le constaba. No le constaba. Bueno, pues a nosotros sí nos consta. Más de 30 solicitudes, más de 30, alguna firmada por todo el equipo investigador con sus 3 directores técnicos, fueron denegadas. Fueron denegadas por silencio, sin ninguna explicación. Pero ya no lo que lo digan los investigadores, ni esta Cámara, ni este diputado, es que esto llegó al defensor del pueblo, que dice una frase que define perfectamente la situación. Insólita permisividad del Principado de Asturias con una invasión de competencias municipales. Se puede decir más alto, pero difícilmente más claro. Y por terminar, esta primera parte de lo que ha venido pasando en un bien de una importancia para nosotros capital, la última es el seguro. Hay que hacer un seguro sobre las piezas, cosa que me parece absolutamente coherente. Se hace un seguro para asegurar las piezas que están dentro. Se encarga de hacer un seguro. Claro, cuando llega a la última mesa donde llega el seguro, que son los investigadores que conocen las piezas, tienen que catalogar las piezas sin poder acceder a las mismas, sin saber el estado de las mismas, y se les sigue negando el acceso a las mismas. Y así tenemos la valoración del seguro. A estas alturas ya de mi intervención, yo creo que algunos lo que podrán discutir conmigo es sobre géneros literarios, si esto es una estracanada, si es un teatro de absurdo, si es un sainete o un esperpento. Pero esto no es un club de lectura, es un parlamento. Y nosotros creemos que los que son claramente aquí perdedores son la cultura y los asturianos, todos en general y los del suroccidente en particular, a los que habría que explicarles por qué se estaba donde se estaba, cuando se estaban las labores investigadoras en su punto álgido, por qué se está donde se está ahora, con un descenso evidente y clarísimo de toda actividad, y sobre todo, y para nosotros, dónde se podría estar si las cosas se hubieran hecho bien. Y aquí, ¿qué pasa? Que esto es un BIC. La tutela efectiva es evidente que es el Principado de Asturias, y aquí ya no es un problema de presupuesto. Ustedes a veces vienen aquí y dicen, es que no tenemos dinero. Aquí ya va mucho más allá de un problema de presupuesto. Aquí es la incapacidad absoluta desde el año 2009 de la Consejería de resolver un conflicto, vamos a decirlo así, y creo que no se puede tampoco definir de una manera más clara. Ya no lo digo yo tampoco, ya no soy el defensor del pueblo, es que les voy a dar declaraciones de un director general de patrimonio de esa Consejería, que dice que el problema aquí es un empecinamiento caciquil del responsable municipal. Tampoco tengo mucho que añadir porque está bastante claro. Y sí, una reflexión. ¿Se imaginan ustedes que es un particular en un BIC el que plantea todos estos problemas? ¿Estaríamos igual? ¿No lo habríamos sancionado? Tengo mis serias dudas, ¿no? Por ejemplo, un alcalde que a día de hoy, pues bueno, de este propio año, pues tiene varios años, en este propio mes de julio, dice en un pleno municipal que va a hacer una intervención general y que no necesita autorización del Principado de Asturias para hacer una intervención general. Está grabado el pleno. Ahí ustedes, si alguno tiene dudas, lo puede consultar. Y el consejero, me remito a mi interpelación, nos dice que está planteando un convenio. Pues a nosotros el convenio no solamente no nos resuelve nada, sino que nos genera muchas dudas. ¿Por qué? Porque es un tema que está clarísimo que las competencias son del Principado
El convenio se podrá hacer a posteriori, se podrá hacer muy bien, colaborar con la autoridad municipal para aspectos logísticos, para aspectos posteriores o para determinados aspectos accesorios. Pero la investigación, la dirección y el planteamiento inicial no se puede plantear en un convenio, sino que tiene que estar fijado de antemano. Nos parece que el convenio no solamente no soluciona nada, sino que todavía empeorará el problema. Bueno, yo creo que ya no es mal sitio para empezar porque presento un plan sobre el Chao San Martín. Pero ahora vamos a mirar al futuro, a las oportunidades que nos ofrece y que nosotros no creemos que vayan a quedar siempre en saco roto, sino que debería aprovecharlo del Principado de Asturias. El modelo del turismo arqueológico es un modelo muy interesante, un modelo que es relativamente reciente, pero un modelo porque se está apostando y en muchos sitios se está dando muy buenos resultados. Se compatibiliza el desarrollo de una investigación con un desarrollo sostenible del bien, que es fundamental porque sin bien no hay turismo ni hay cultura, y que la conservación y protección del bien es el auténtico motor del desarrollo de ese fenómeno turístico. Creemos que lo hace rentable no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino cultural y socialmente rentable, que debe ser el objeto con los bienes de interés cultural del Principado de Asturias. Y mire, les voy a explicar una cosa. Este mismo año, el 4 y 5 de marzo, en un seminario internacional, en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, un seminario internacional muy prestigioso sobre turismo arqueológico. Y explicaban los elementos que tiene que tener para funcionar, para triunfar, explicando muchos ejemplos concretos el turismo arqueológico. Decía que la arqueología tiene que ser el ingrediente principal, pero bueno, hay que combinarlo con ingredientes accesorios, que pueden ser otros motivos culturales, paisaje, gastronomía, bueno, lo que se dice un producto turístico. Pero ¿saben lo que destacaban? Las sensaciones. Tiene que dar sensación al que lo visita. Y yo estuve allí, yo estuve en Grandas, yo estuve en el Chao esta misma semana. Y mire, las sensaciones le puedo asegurar que son impresionantes. Las sensaciones como visitante, mero visitante, son impresionantes, son muy positivas y yo creo que eso es una de las cosas. Impresiona ver el Chao desde la distancia, ver unas instalaciones del museo que te han costado una buena cantidad de dinero y que realmente lo que no podemos permitir es que sigan más desaprovechadas. Yo creo que investigando acerca de nuestra identidad, porque la investigación nos va a ayudar a saber nuestra identidad como asturianos, podemos hacer rentable, social y culturalmente el bien. Y generaremos producto turístico, crearemos riqueza y empleo, porque luego hablaremos de planes del suroccidente, luego hablaremos de fijar población, pero si estamos desaprovechando las oportunidades que ya tenemos. Y mire, el propio equipo investigador, ya en el año 2009, en un estudio, decía que el impacto económico en la zona en el último año, el año 2009, y sin haber desarrollado el principal producto, y sin haberlo ni mucho menos optimizado al máximo, había sido de 600.000 euros. Lo cual, en un municipio que no llega a los 1.000 habitantes, no creo que sea muy desdeñable. Y mire, hablando de sensaciones, orgullo por la extraordinaria belleza y los recursos históricos naturales de nuestra tierra, y concretamente, en este caso, los del Chao San Martín y Grandas de Salime. Pero tristeza, profunda tristeza, porque aquello es una historia de enredos, una historia de absolutos enredos o líos de familia, porque al final lo que hay es un lío familiar del Partido Socialista en Asturias. Y ese lío familiar revela la incapacidad de resolver lo que debía ser un mero lío de familia, que debía haberse resuelto debajo de la mesa, si quieren ustedes, sin afectar a la credibilidad del bien, y debería haberse resuelto con la mayor velocidad posible, acaba perjudicando a todos los asturianos, acaba perjudicando la credibilidad de un yacimiento que no debería tenerla perjudicada. Y no ha habido fuerzas, faltan fuerzas para afrontar los retos. Faltan fuerzas. Yo la palabra que se me ocurre es declive, falta ilusión. Y mire, se lo digo directamente a la bancada socialista. Ustedes en otras cosas se intentarán o pretenderán defenderse mejor, pero lo que son en la elaboración de productos turísticos culturales, obviamente su carencia de ideas es absoluta. Es absoluta. O sea, y es que ustedes no se presentan a la batalla de las ideas. Porque ustedes incomparecen en la batalla de las ideas en los productos turísticos y culturales de Asturias, y no les voy a volver a repetir, turismo religioso, prerrománico, Camino de Santiago o hasta el infinito. Y nosotros sí creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Creemos que se pueden hacer las cosas en Asturias de otra forma. Mira, con ambición, con conocimiento, pero sobre todo con mucha ilusión. Por la ilusión de que otra Asturias sí que es posible, otra Asturias es realizable, y aunque algunos opinen que esta Cámara no debe tomar partido, nosotros sí lo vamos a tomar. Y lo vamos a tomar por esa Asturias que ilusiona. Y por eso les pido a todos los grupos que nos apoyen en esta moción. Gracias.